Lego. ¿Lego para quién? ¿Para ti o para tu...? Para mí y para mis hijos. Para mí y para mis hijos, para los tres. Vamos, me quedo con esa. Me quedo con esa. Ok. Perfecto. Venga, vamos al lío. Os vuelvo a pasar el link de Zoom para los que se acaban de unir. Voy a empezar a compartir pantalla. Esperemos que esto vaya bien. Fenomenal. ¿Ves mi pantalla, verdad? Sí. Vale, fenomenal. Voy a hacer una introducción muy rápida a Jobs. Tampoco espero que entendáis toda la primera. Lo que me interesa es que durante la entrevista practiquemos dos de las herramientas que Jobs nos da. Pero quiero hacer una breve introducción como para que entendamos dónde esto se ubica y cuándo más o menos se puede utilizar. La teoría de Jobs básicamente dice esto, de que la gente no compra productos, sino que los contrata para cubrir un determinado trabajo y que la gente pueda progresar en su vida. Entonces, la metáfora normalmente que se utiliza en Jobs es esta. Es decir, tú eres un usuario, tienes un momento de dificultad, quieres progresar en tu vida o en tu situación actual, a otro sitio, es decir, a un punto final, pero hay algo que te lo impide. Entonces, justamente la gente lo que hace para cubrir ese vacío y para poder tener o llegar a ese resultado deseado, ese famoso outcome que normalmente se habla, la gente contrata productos, ¿vale? No los compra. Contrata en un momento determinado un producto para que pueda ayudar a llegar a ese estado final. Eso es básicamente la teoría o el gran objetivo de Jobs. Por eso normalmente en producto cuando se habla, oye, ¿cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es esa situación que genera, digamos, una necesidad en el usuario? Justamente este momento de aquí es la disconformidad con la situación actual, por algo en concreto, y obviamente las ganas de poder progresar. Entonces, ¿cómo se define el valor en el contexto de Jobs? Es justamente una función de el momento en el que estoy ahora, el problema que tengo, de dónde estoy partiendo, hacia dónde quiero llegar, que es el outcome, y esta parte que es súper importante, que a veces se descuida mucho, ¿cuáles son las cosas que estoy dispuesto, digamos, a renunciar para llegar a ese estado final? Porque eso me va a decir mucho también en cuáles son las cosas que a veces mi producto o las características del producto para el cual la persona contrata debería tener o no tener. A veces la gente piensa que por agregar más features, el producto va a ser mejor y a veces no es lo adecuado. ¿Vale? Vale, voy directamente a las dos herramientas que vamos a utilizar hoy. Y ya os voy explicando un poco la dinámica. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a entrevistar a Félix, ¿vale? El resto de gente va a estar, si es posible, con la cámara off para no distraer, pero me gustaría que la gente que está escuchando la entrevista que yo estoy haciendo vaya completando. Aquí abajo hay dos herramientas para completar. Una es el diagrama de fuerzas, que es esta representación aquí de 4 cuadrantes, y el otro es el timeline. Entonces, la idea es que a medida que yo vaya haciendo la entrevista, el resto de gente que está escuchando, que está en escucha activa, puede ir completando estas dos herramientas con lo que va escuchando de la entrevista. Y al final lo que haremos es una pequeña revisión de lo que habéis puesto y básicamente intentar sacar cuál es el job. Y como para darle un poco más el contexto, Feli nos va a contar por qué ha decidido comprar un Lego, ¿vale? O sea, tan sencillo como eso. O sea, la idea que vamos a descubrir es por qué en el mundo o en un momento determinado se le ha dado, digamos, por comprar esos Legos, ¿vale? Entonces, ¿preguntas hasta ahora? Perdona que vaya rápido, pero lo digo más que nada para evitar perder el tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Ok. Hacedme, si no, con los signos de Zoom, con el que le deis al dedo para arriba me vale, ¿eh? O sea, no, vamos bien. Ok, gracias Ángel. Vale, dos herramientas súper importantes a la hora de entender por qué la gente consume cosas o por qué contrata productos para su vida en general. Esto es el diagrama de fuerzas, básicamente. Y básicamente lo que nos dice el diagrama de fuerzas es que a día de hoy puedo tener una situación actual, básicamente, que es esta parte de aquí. Y aquí hay básicamente dos elementos fundamentales. En esta situación actual, siempre hay, digamos, como habíamos comentado antes, hay como una situación de disconformidad. Hay algo que tengo en mi cabeza que me está rondando, que me dice, oye, ahí tengo que cambiar algo, necesito algo, hay algo que no va bien. Y normalmente se traduce en esto. Hay un push
de la situación. Hay algo que me lleva, digamos, a querer cambiar algo. Y básicamente es lo que llamamos los push, ¿vale? Y en esa misma situación actual hay unos hábitos que yo ya tengo con ese producto que me hacen, digamos, obviamente no querer moverme de mi situación actual. Y esto, por ejemplo, es lo típico, ¿no? Oye, no, cómprate, tienes un portátil que está hecho pedazos, ¿cuándo te compras uno nuevo? Uf, no, mira, la verdad que ya más o menos le conozco todos los trucos, ya sé que para abrir el PowerPoint tengo que hacer esto, lo otro, y la verdad que, bueno, por más de que sea un poco incómodo, no, prefiero quedarme con ello. Entonces, la situación actual tiene esa situación de conformidad que puede hacer que me mueva a algo nuevo y ese hábito del presente o de que yo utilizo normalmente que puede hacer de que no me quiera mover o me quede donde esté. Y esto obviamente es el presente, o sea, esta es la situación actual. El futuro tiene también otras dos variables que son muy interesantes, que son el pull o el magnetismo de esa nueva solución o de ese nuevo producto que puedo llegar a tener, que eso sí hace de que yo me quiera mover hacia ese producto o a contratarlo. Y la otra que es la ansiedad de algo nuevo, que esto al final a veces queda muy a veces de lado, pero la gente tiene mucha ansiedad de decir, uff, ¿cómo será esto? Paso de Windows a Mac, no voy a entender el sistema operativo, o sea, esto también es súper importante a la hora de entender por qué la gente contrata las cosas o por qué compra las cosas también. Y esto básicamente son, a la hora de diseñar un producto, estas cosas son las que se tienen que tener en cuenta, no solamente en la situación actual, sino, oye, ¿cuáles son las cosas que van a hacer que el usuario venga, que los atraiga? Y después, obviamente, ¿cuál es esa ansiedad que tengo que reducir como para que el usuario, digamos, esté más confortable y no tenga esa sensación en la cabeza de que no lo va a saber usar o va a ser súper complicado de instalar, etc, etc. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Aquí lo que juega mucho es la energía de la persona. Y hay diferentes motivadores que hacen de que esto pueda hacer de que la gente en este caso de arriba, se mueva a una solución nueva o se quede donde esté. Las dos fuerzas de arriba hacen que la gente se mueva a una nueva solución y las dos fuerzas de abajo hacen que la gente se quede donde esté y no contrate un nuevo producto. Y prefiere a veces la insatisfacción. Entonces, ¿cuándo nuestro producto va a ser exitoso? En el momento en el cual seamos lo suficientemente capaces de que estas dos fuerzas sean mayores a las que están aquí abajo. Es decir, la situación de necesidad más el magnetismo de la nueva solución sea mejor y que el hábito del presente, digamos, no sea lo suficientemente fuerte y que la ansiedad de utilizar ese nuevo producto también se disminuya. Entonces, esto es el diagrama de fuerzas básicamente. Creo que es bastante sencillo. Hago una pausa. ¿Tenéis alguna pregunta con respecto a esto? Y de nuevo, perdón que vaya tan rápido. Ángel me da el ok. Félix me da el ok. ¿Sí? Ok. Perfecto. Siguiente tema. Esto básicamente es, como comenté antes, son aspectos que entran en juego en el momento en el cual ya empiezas a pensar, decir, uff, mi situación no es buena, quiero algo nuevo, etc, etc. Pero la persona o el usuario, llamémoslo como queramos, esa persona, digamos, que está dispuesta a dar un paso adelante o no, al final pasa por lo que se llama un timeline. Es decir, esa persona, desde el momento en el cual empieza a pensar en ese producto, va pasando por una serie de fases hasta que al final termina contratando ese producto. Voy a ir muy rápido por las fases, más o menos, como para que nos demos una idea de cómo encajan todas estas piezas. Siempre, y esto está muy relacionado con esa situación de push o de inconformidad, siempre hay un primer momento donde hay un espacio en la cabeza donde dices, uy, me parece que aquí podría pasar otra cosa, o podría mejorar, o podría dormir mejor, o podría... Siempre existe ese pensamiento y es lo que se llama, digamos, el primer pensamiento. Ahí es cuando en nuestra cabeza existe un espacio donde decimos, oye, esto puede pasar o esta situación donde estoy ahora puede mejorar. A partir de ahí pasan muchas cosas. La primera parte, que es lo que se llama la búsqueda pasiva, que es donde nuestra cabeza empieza a darle forma a ese concepto, a ese primer pensamiento, es decir, oye, esto podría ser así, así, me empiezo a imaginar cómo sería mi vida o mi nueva situación utilizando algo diferente. Entonces ahí empezamos a darle un poco de forma a ese nuevo pensamiento o a esa nueva situación. Hasta que llega un momento donde ocurre un evento en concreto, que no sabemos qué es, y la idea justamente es que a través de la entrevista que le haga Félix podamos descubrirlo, llega un evento en el cual la situación cambia.
Y esa situación se convierte, en vez de búsqueda pasiva, en búsqueda activa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí la energía que invierto en comparar soluciones, buscar, por ejemplo, cuáles son las diferentes alternativas, ver qué me conviene más, qué me conviene menos, desde el punto de vista de precio, esto, lo otro, se intensifica. Es decir, empiezas a invertir mucho más tiempo, dinero y esfuerzo en ver cuál es la mejor solución. En ese momento donde empiezas a ver diferentes alternativas, ocurre otro evento que es el que te lleva a empezar a decir, ok, me tengo que decidir por alguno de estos. De nuevo, puede ser un tema de tiempo, puede ser un tema de, no sé, diferentes cosas que pueden pasar que hacen de que me tenga que decidir. Aquí justamente lo que hacemos es empezar, y aquí es donde entra la parte de trade-offs, aquí es donde empezamos a decir, bueno, esto quizás no lo necesito, esto quizás puedo reducirlo, esto quizás al principio lo consideraba, pero la verdad que ahora no es tan importante. Y aquí es donde realmente ocurre ese momento de empezar a decidir y a decir con qué cosas me quedo y con qué no. Y aquí normalmente es donde muchas de las cosas también suceden, es decir, y es importante entender, oye, ¿por qué prefieres más, no sé, esto un reloj con más batería que con más funcionalidad? Y ahí es donde empezamos a entender muchísimas cosas de por qué los usuarios toman las decisiones que toman, ¿vale? Luego se produce el evento de la compra, si más o menos va bien y convence, y después de esto es el consumo. Ahí es donde realmente se empiezan a alinear las expectativas que el usuario tenía en su cabeza al principio y con el uso del tiempo. Y después obviamente ocurre, después de la utilización puede haber dos momentos. O la experiencia ha sido la leche y contrato ese producto de nuevo para tener esa sensación de progreso, o directamente, como se dice, lo descarto y me voy a buscar otro. Y empieza básicamente el ciclo de nuevo. ¿Vale? Importante. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que, como estaba diciendo antes, en la entrevista que yo le voy a hacer a Félix vamos a pasar por todas estas fases. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es en que cada momento en el cual vayamos pasando o vayamos haciendo la entrevista, que vosotros vayáis identificando cuáles son las cosas que van sucediendo en las diferentes fases y podéis decir, hostia, este fue, por ejemplo, el primer clic que se le hizo a Félix como para decir, oye, quiero un Lego, o estas fueron las diferentes alternativas que ha considerado, estos fueron, por ejemplo, las variables que han dicho, me quedo con esta y con esta en vez de con esta y con la otra. Y esto obviamente nos ayuda muchísimo a entender todo, digamos, ese proceso de compra y obviamente nos ayuda a entender cuál es el job por el cual el Lego es contratado por Félix en ese momento y en ese contexto. ¿Vale? Esto que está aquí os lo dejo para que lo veáis, pero bueno, si queréis después os lo comento. Me interesa que queden claras las dos herramientas. Preguntas antes de empezar la entrevista. ¿No? Pues o me explico muy bien o estoy yendo a la velocidad. Yo tengo una duda, Sí. perdona, soy Mauricio. Sí. El interactuar con el Miro, sí. Bueno, hay varios. El primer ejemplo hay 4 cuadrantes. Sí. En el segundo ejemplo está el timeline. Sí. El cómo interactuar entre los dos no me quedó muy claro, perdona. Y vale, son dos herramientas que están por este momento por separado. Mi consejo es, o sea, normalmente cuando hacemos esto lo ponemos todo en uno, pero dije poner todo en uno va a ser un poco quizás confuso. La idea es que cojas la herramienta que más te dé la gana. En este caso, si te resulta más fácil o has entendido mejor el concepto de las fuerzas del progreso, quédate con este. Si te ha resultado más fácil el tema del timeline, quédate con este. Y completa el que más sencillo sea para tu cabeza con la cantidad de información que he arrojado en menos de 10 minutos. Vale, gracias. Entendido. ¿Te queda claro, Mauricio? Sí. O sea, no es necesario que completemos las dos. Yo normalmente lo que hago cuando empiezo la primera vez este ejercicio es coge la que más sentido te haga y la que más has entendido en este periodo de tiempo. Porque al final no es una o la otra. La final es que se combinan las dos. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? En este timeline, a medida que la persona va contando su historia, aquí juegan cosas. O sea, aquí va a haber algún push o alguna situación de disconformidad
que quizás sea algo que está en alguna parte del timeline y que obligue, digamos, a que pasen otras cosas. Entonces, al final, esto está todo entremezclado. Pero, por simplicidad, he decidido, mira, lo separamos, vamos viendo y podemos ir después conversando y decir, oye, aquí en este momento sí es cierto que ha jugado más el tema de, no lo sé, de un hábito por el cual quizás está un poco más, más, digamos, retraído, pero al final estas dos cosas están combinadas. No es que se hace o una o la otra, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Pero de nuevo, elegir la que más sencilla os quede, digamos, o la que más sencilla os parezca en este momento. ¿Más preguntas? ¿No? Hostia, pues. Bueno, me voy a terminar creyendo de que explico bien las cosas, ¿sí? Vale. Entonces, Félix, vamos a empezar con la entrevista. De nuevo, al resto de gente, ya veo que aplicado soy, todo con la cámara apagada, muy bien. De nuevo, el resto de gente, elegir la herramienta, o sea, cualquiera de la herramienta que consideréis más apropiada o que más sentido tenga en vuestra cabeza en este momento. Si todos elegís una o todos elegís la otra, me da exactamente igual. Vamos a ir por las dos cuando terminemos la entrevista. Y la idea es que al final podamos decir, oye, ¿cuál es el job de Lego, ¿no? ¿Cuál es el job to be done de Lego? Entonces, sentiros libre de escribir lo que queráis ahí. Yo voy a dejar de compartir porque mi idea es tener la conversación one-on-one con Félix. Fenomenal. Vale. Muy bien. Vale. Empezamos. Queridísimo Félix, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado, estoy muy bien. Muy bien, fenomenal. Pues te cuento de qué va esto. Estamos haciendo una pequeña fase de early research, ¿vale? Para un proyecto. Y básicamente lo que hacemos en esta fase es empezar a entrevistar gente que obviamente ha comprado o ha adquirido un producto de Lego. Y la idea básicamente es que yo te haga un cierto tipo de preguntas. Las preguntas obviamente en algún momento van a ser muy, muy detalladas, muy en concretos. O sea, si te sientes libre de contestar bien, si hay algo que prefieres no contestar, feel free. Pero es básicamente algo muy temprano. Tampoco esto nos va a servir como para tomar una decisión estratégica, así que la entrevista va a ser lo más relajada posible. Pues cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, pues yo me llamo Félix Bragado, trabajo en una consultora de tecnología, como supongo que nos ocurre a muchos de los que estamos aquí. Mi trabajo dentro de esa consultora es agente del cambio Agile. Comencé mi carrera estudiando informática, arranqué de programador como supongo que muchos de nosotros. Unos añitos más tarde me fui redirigiendo mi carrera profesional hacia el mundo de la formación, gestión del cambio, consultoría, y en los últimos años descubrí la parte de Agile y decidí que toda esa experiencia que había acumulado con todo mi trabajo previo, pues la quería encajar en esa línea. Luego, a título personal, pues estoy casado, vivo en el centro de Madrid, tengo 2 niños pequeños que son la alegría y la ilusión de mi vida, un niño de 10 años y una niña de 8. Y por lo demás, así como aficiones, pues bueno, soy un friki, me encanta todo lo que es cómics, literatura fantástica, series de televisión relacionadas con ciencia ficción, etcétera. Y me encantan las construcciones de Lego, me gusta también mucho cocinar, aunque tengo poco tiempo. Y en los últimos meses me estoy aficionando a jugar al pádel. Sigo siendo un pésimo jugador de pádel, pero le pongo mucha afición y me gusta entretenerme con este deporte. Has dicho que estás casado y tienes 2 niños. ¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Olga. Olga. ¿Y los niños? El mayor Félix, que es tradición familiar, es el sexto en una línea uno detrás de otro, no había otro remedio. Si le pongo otro nombre a mi padre me lo hubiera cargado antes de tiempo. Y la niña pequeña se llama Paula. Paula, muy bien. Olga, Félix y Paula, fenomenal. Pues, muy bien, pues cuéntame, ¿cuándo has adquirido esta última pieza de Lego? Mira, yo lo que hago mucho, o lo que a mí me gusta hacer es, llevo a mis hijos cuando se merecen un premio, nos vamos a una tienda de Lego que hay en Madrid. Entonces, en esta tienda de Lego, digamos que el premio, ya que se lo doy a ellos, me lo doy yo también.
Entonces les suelo comprar a ellos pues algún set o alguna cosa en concreto que quieran, y normalmente yo me compro para mí un cubo de piezas. Tienen como unas estanterías llenas de diferentes tipos de piezas y yo pues con esas piezas voy metiéndolas dentro de un pequeño cubo y esos cubos me los traigo a casa para ir construyendo cosas poco a poco. Entonces hubo un sábado por la mañana en el que no pudimos hacer nuestras actividades habituales porque hacía malo. Me puse a jugar con mis Lego, los niños vinieron enseguida y como se habían portado muy bien y habían tenido buenas notas en el colegio, pues nos acercamos a la tienda de Lego cada uno a comprar, en ese caso, un cubo de piezas y cada uno hicimos el nuestro. Corrígeme que muy rápido. Has dicho que ha sido sábado por la mañana. Sí. ¿Cuándo ha sido esto? Hará 3 semanas, una cosa así. Hará 3 semanas. Estamos ahora en mayo. ¿Qué estamos? Pues en febrero. a primeros, no, hablaríamos de primeros de mayo, quizás, mira, del día 1 de mayo. ¿1 de mayo? Sí. Pero estaba todo cerrado el 1 de mayo. Pues sería el 2 entonces, domingo. Okay. Domingo 2, entonces, en vez del sábado fue el domingo 2. Voy a ir haciendo pausas para que el resto de la gente un poco entienda. Importante, cuando se hacen las entrevistas tenéis que empatizar con la persona lo más que se pueda. Por eso le he preguntado el nombre de la mujer y de los 2 niños. Y a partir de ese momento no me refiero más a tu mujer o a tus niños, sino que me refiero a Olga, a Félix y a Paula. ¿Vale? Primer punto importante. Segundo punto importante. He jugado la carta de, cuando me ha dicho 3 semanas atrás, he jugado la carta, sé que 3 semanas atrás no es febrero, pero le he dicho febrero aposta para que él me corrija y él empieza a decir, no ha sido esto. Y vaya más, digamos, al día concreto, el cual ha sido. Fijaros que me ha dicho 1 de mayo, y al final no era el 1 de mayo, era el 2 de mayo. O sea, es importante el hecho de repreguntar también como para tener el día concreto, y a veces la gente dice cosas, no se da cuenta que las dice, pero a veces lo que tenemos que hacer es reconducirlas, ¿vale? Volvemos al juego, ¿vale? Entonces, 2 de mayo. Ese día, repito más o menos lo que me recuerdo, ese día has ido con los niños, digamos, al sitio de Lego. Has dicho que ha sido sábado por la mañana. ¿Cómo era el día? ¿Cómo estaba el día? Ese día hizo nublado. No recuerdo que algo teníamos pensado hacer y que no hizo un día que nos permitiera hacer lo que teníamos pensado. No recuerdo si fue que habíamos quedado con algún amigo y al final no pudimos, o que directamente amaneció más nublado o algo por el estilo, y decidimos directamente ese día, oye, pues mira, no vamos a ir a ningún parque ni a ningún sitio al aire libre, con lo cual fue cuando tomamos la decisión de, oye, nos vamos a quedar en casa, empezamos a jugar con unos Lego, y fue cuando tomamos la decisión de, oye, vamos a aprovechar y vamos a construir unas casas, os faltan piezas, pues vamos a aprovechar a hacer esta compra. Interesante. Cuéntame un poco más sobre esa dinámica. Más o menos cómo ha sido, digamos, recrearme un poco la conversación. Es decir, estabas con los niños en tu casa, día feo, oye, cancelamos planes de ir fuera, nos quedamos dentro. ¿Cómo ha sido de ese momento en el que decidís quedaros dentro? ¿Cómo ha sido, digamos, esa interacción con los niños hasta el momento que has dicho, oye, vamos al sitio a comprar Legos? Claro, pues la historia fue sencilla. Normalmente los niños de esta generación, o al menos los míos, no sé si a los demás os pasa igual, según les comentas nos quedamos en casa, lo que hacen es salir corriendo a la televisión a ponerse una serie, o al tablet a ponerse algo, o a jugar con la consola o algo por el estilo. Entonces yo lo que hice fue, me fui a mí al cuarto donde tengo, el despacho donde estoy ahora, cogí la caja donde tengo piezas de Lego sueltas y me lo llevé todo al salón de casa para ponerme a jugar con los Lego, asegurándome de que pasaba por delante de los dos y me vieron. Entonces, cuando me vieron los dos, ¿papá, vas a jugar con los Lego? Sí, pues vamos contigo. Entonces, ellos cogieron sus propias cajas de Lego y yo me puse a construir y se pusieron a construir unas casas. Entonces, al ponerse a construir esas casas, se dieron cuenta que las bases, las planchas grandes sobre las que construir las casas, pues no teníamos más que una. Entonces, se pusieron a discutir para mí, para ti, para mí, para ti, y al final dijo, ya venga, vamos a ver si podemos repartir, etcétera. Y al ponerme yo a construir y ellos con sus propias piezas, pues empezaron a ver que enseguida se quedaban sin piezas o que las piezas que yo utilizaba les gustaban más que las suyas. Cuando empezamos a ver que las piezas mías les gustaban más, oye, pero si queréis más piezas, podemos ir en algún momento dado a la tienda de Lego a comprar piezas. Jo, papá, pues estaría muy bien que fuéramos ahora porque nos estamos con muchas ganas de construir y nos falta, queremos construir así y así. Yo he construido ya el primer piso de mi casa, pero quiero un segundo y no puedo porque me he quedado sin piezas.
Eso me dijo el mayor, y la pequeña me dijo, oye papá, pues he construido estas cosas, pero las piezas que yo tengo no son como las que tenéis tú y Félix, y yo quiero como las vuestras. Importante. Un mogollón de información ahí para sacar cosas. Claro, como en este caso, y lo digo por el tema de entender a veces cómo a veces nuestra cabeza piensa siempre de la misma manera, si yo preguntase, digamos, básicamente cuál es el competidor del Lego en este contexto, ¿qué me diríais? Sí, lo típico que normalmente surge es otra cosa donde pueda construir movidas, ¿no? Pero Sí, aquí yo te fijaros diría, cómo... Sí, sí, dale, perdona, Félix. estaba pensando, hay uno, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay uno muy parecido. De hecho, Pero hay algo una... parecido, ¿no? Algo Sí, parecido. hay en Bricks. algunas tiendas de Lego tal, los iguales, son libros de esto, bloques de construcción. Correcto. Pero ahora bien, o sea, en el contexto que has descrito, tú has dicho, si no me equivoco mal, o sea, en el momento en el cual veíais que no podíais salir fuera, la primera reacción de Félix y de Paula, ¿cuál fue? Ir Ir a a la tele, coger una ¿no? consola, una tele. O una tele, una consola o una tele, o sea, pero fijaros que en este caso, tú lo que has hecho es decir, oye, mira, no quiero que los niños, o sea, entiendo que lo que has dicho es no quiero que los niños estén todo el día delante de una pantalla, has cogido los Legos, ¿no? O sea, que fijaros cómo Lego en este caso no compite contra, en esa situación no compite contra otro producto similar, sino que compite contra una Nintendo Switch, por ejemplo, o Por ejemplo. contra el programa de televisión del momento del sábado, los dibujos animados que estén en ese momento. Importante tener en cuenta eso, que a veces la competencia no es siempre el mismo producto que está en la misma categoría, que se vende en el mismo estante en el supermercado, para que os deis una idea. Vale, fenomenal. Joder, hay muchísimas cosas aquí, lo que has comentado. Normalmente, cuando, digamos, tú te pones con los niños, con los Legos, ¿eres realmente tú el que inicia todo, digamos, el ritual de jugar con Legos? ¿O cómo es normalmente? A veces sí, pero no siempre. A veces sí, pero no siempre. Podríamos decir, te diría quizás una vez de cada dos. Soy yo el que arranca. Siempre que me pongo a jugar con los Lego, vienen corriendo a jugar conmigo. Eso ya lo tengo más que comprobado. Pero es un juguete que a ellos les gusta mucho, sobre todo al mayor, y juega con ellos muy a menudo. Vale, fenomenal. ¿Y tu mujer a todo esto, tu queridísima Olga, qué dice? A ella no participa en estos juegos porque a ella no le gusta tanto construir y demás, pero sí le gusta mucho el que nosotros construyamos. Entonces ella sí que nos apoya y le gusta mucho, pues eso, que dejemos las pantallas los tres, sobre todo ellos dos, y nos podamos poner a jugar pues con otro tipo de juegos, y con este en concreto, porque es verdad que le gusta mucho la creatividad que aparece detrás de estos juegos y luego las cosas que construimos. Vale, o sea, ella es como una persona, digamos, que externa, pero que al final, digamos, siempre está ahí apoyando o digamos, haciendo, digamos, para que luego juguéis a eso, ¿no? O sea, sí. Sí. Ok. De Has hecho, hablado de creatividad. ¿A qué te refieres con creatividad? Claro, nosotros, en este caso en concreto, lo que yo busco con mis hijos no es la construcción de un set que ya venga con instrucciones y demás, que eso también lo hacemos de vez en cuando, sino lo que yo buscaba ese día precisamente era cógete un montón de piezas y construyete tu propia casa. O construyete tu propia, no sé, lo que quieras, o tu propio coche, o tu propio avión, lo que fuera, ¿no? O sea, podríamos decir que para ti la creatividad es que no se construyan lo que ya viene por defecto con las piezas, sino que se monten. Claro, o sea, para mí lo que viene con las piezas está muy bien porque cuando ellos lo construyen, luego normalmente suelen jugar algo con ese set construido, pero es verdad que muchas veces con ese set construido luego queda en una estantería expuesto muy bonito y demás, pero no suelen jugar en exceso con él. Sin embargo, cuando ellos al final les gusta también mucho los muñecos que vienen con los sets de Lego, y claro, cuando ya tienes un muñeco al que le tienes un cierto cariño, pues quieres construirle cosas para que pueda utilizar ese muñeco. En este caso lo que construimos fueron casas. Ok. Hay una pregunta de Alex y Gertrude, la voy a dejar desmuteados, chicos, si queréis y preguntar. Fede, ¿puedo hacerle una pregunta o no? Sí, por favor. Félix,
¿sería igual la experiencia si en vez de ir a comprar los Legos a la tienda de Lego los compraras online? No. En este caso en concreto no, Gertrude, y te comento el por qué. No sé si esto lo conocéis algunos, habéis estado en estas tiendas de Lego, Sí, sí. pero digamos que tienen como una pared al fondo, llena como, parecen como pequeñas lavadoras, más o menos de un tamaño, no sé, como un diámetro de unos 30 centímetros Como redondo. un hueco ahí con piezas, ¿no? Eso es. Y entonces la experiencia de ir a la tienda, coger tu propio cubo, piensa que además es un cubo, mirad, el cubo que se hace es un cubo, lo tengo aquí, no sé si conseguiré que se vea. Bueno, el cubo es un vaso que digamos que tiene una forma no cuadrada, sino que es un pelín abierto hacia arriba, como si fuera un poco un florero. Entonces también tenemos un pequeño reto en ver cómo conseguimos meter el máximo número de piezas dentro de ese cubo. O sea que digamos que la experiencia física en sí también es un juego. Es verdad que la web de Lego te permite hacer esto mismo a través de la propia web, pero para mí la experiencia pierde muchísimo. No es ni con mucho tan divertida o tan interesante. Y luego también el reto que, claro, en la web de Lego tienes disponible todo el catálogo de piezas de Lego. Cuando tú vas allá a la tienda no tienes todo el catálogo de piezas de Lego, tienes 20, 30 tipos de piezas con los que puedes jugar, con lo cual ya arrancamos un proceso de pensar, oye, ¿las compro por comprar o las compro porque tengo en la cabeza una construcción en concreto? Claro, porque a lo mejor algunas piezas pueden ser, no sé si se va a ver muy bien, pero bueno, algunas piezas pueden ser como unos ladrillos muy chiquititos, transparentes, que igual son muy bonitos, pero para construir algo no te valen para nada, para construir una casa, y a lo mejor si lo que quieres construir en lugar de una casa es una nave espacial o lo que sea, pues irías a ese tipo de piezas, ¿no? Y luego lo mismo, tienes, y como te cuento, ¿no, Gertrude? La idea es un poco eso mismo, ceñirte un poco a esa tipología de 20, 30 piezas para lo que tú quieres construir. Pues vale, dejarme quedar un poco de time off, porque creo que la pregunta de Gertrude ha sido interesantísima. Primero, en la parte anterior que le he preguntado a Félix, él me ha dicho que le gusta, digamos, o que Olga, su mujer, comentaba el tema de la creatividad. Es importante cuando hacemos este tipo de entrevistas indagar muchísimo en ese tipo de palabras, porque creatividad para él puede ser muy diferente que para mí. Entonces yo necesito saber para él qué significa creatividad. Y hasta que no sepa qué significa creatividad, no me puedo quedar tranquilo porque si no es un término, queda como un término muy ambiguo. Ha mencionado también el tema de jugar en exceso. Ahora vamos a indagar un poco qué significa jugar en exceso. Pero voy a volver a la pregunta que ha hecho Gertrude de la experiencia online. Brutal la pregunta, porque eso al final lo que te permite también es comparar, contrastar. Es decir, ahora mi idea, lo primero que se me vino a la cabeza cuando Gertrude hizo esa pregunta es decir, Félix, ¿has comprado alguna vez alguna pieza de Lego online? Sí. ¿Y por qué no has ido a la tienda a comprarlo? Porque en ese caso quería unas piezas concretas que sé que yendo a la tienda tengo muchas posibilidades que no estuvieran. Vale. Y has dicho que te permiten también, o sea, en la parte online te permiten hacer cierto tipo de juegos o simular, entre comillas, la experiencia de tienda. ¿Has intentado probar la experiencia, digamos, online para ver si... Claro, la he probado, pero en este caso para mí la experiencia online queda muy lejos de la tienda física, como te estaba comentando, ¿no? Es decir, ese vaso en el que tienes que ir metiendo las piezas, ese reto de irlas apilando de una manera concreta para conseguir que quepan más, ese reto de poner primero piezas pequeñas para que luego las más grandes te quepan, porque si primero pones las grandes, luego las pequeñas no caben, etcétera. Bueno, pues todos esos retos en la tienda online lógicamente no lo tienes, porque al final simplemente una página, eliges el tipo de pieza, el color que quieres para esa pieza determinada y el botón al lado para poder sumar o restar piezas según quieras. Claro. La pregunta que tengo es, normalmente cuando haces la parte, digamos, de la experiencia online, ¿la haces tú solo o la haces con los niños también? Normalmente yo solo. ¿Solo? Sí. ¿Y qué te genera, digamos, hacerla solo y que los niños no puedan participar? No es que no puedan, es que se aburren rápido, quiero decir, porque ¿qué ocurre? Tiene un catálogo muy grande. Entonces, claro, el buscador, no es que sea malo, el buscador es bueno, pero claro, estamos jugando en un catálogo que es demasiado grande. Entonces ellos mismos incluso se pierden al irlo viendo online, irlo viendo paginado. No es lo mismo que llegar a la tienda y ver allí todo ese stand de los diferentes puestos con todas las piezas de golpe que enseguida, oye, quiero aquella, quiero tal, quiero cual, que es mucho más sencillo, ¿no? Y luego lo mismo, también a veces la cantidad de oferta que tenemos en este caso, muchas veces también es abrumadora. Al ver todo tipo de piezas, todo tipo de tal, pues es
muy grande comparado con el otro lado. Tenemos una selección mucho más reducida de 30 piezas. Además tienes esta pieza de 3×2 en el color verde. Y es que la quiero azul, pues es que azul no hay. Si quieres azul tienes que irte a la tienda online. O sea, vale, cuéntame porfa la última vez que has intentado hacer la experiencia, digamos, online con los niños, muy brevemente, ¿cómo ha sido? ¿O sabéis, ya entiendo que necesitabais una pieza? Vamos, o sea, ¿qué pasó por la cabeza? Decir, oye, necesito una pieza, ¿por qué me voy online y no me voy a la tienda física? Claro. Con los El último caso que yo recuerdo es que mi hijo tenía una espada de luz de uno de los muñequitos que él tenía y se perdió. Entonces, para montar esa espada de luz necesitábamos pues, lo que es un palito de color azul como transparente y un mango que era de color plateado. Y entonces eso no lo venden en la tienda en esas piezas como estaba comentando antes. Entonces fue directamente meterte, entonces claro, te metes en la web, tienes que irte a esa parte de Pick a Brick, que es donde puedes coger las piezas sueltas, que no siempre es sencillo de encontrar. Cuando ya consigues entrar dentro, o sea, quizás ahí la usabilidad puede ser, o la facilidad de acceso puede ser algo mejorable. Y luego una vez que llegas, claro, volvemos a lo mismo. Son dos piezas muy concretas en un catálogo muy grande. Entonces tienes que pensar, oye, ¿cómo se puede llamar esta pieza? Pues se llama empuñadura, ¿no? Pues sería la empuñadura de la espada de luz. Pones empuñadura y no te aparece nada. Entonces tienes que ir dándole vueltas a la cabeza. Y entonces, claro, los niños, que todavía son más o menos pequeños, esa emoción inicial de vamos a buscarlo y tal, en cuanto 3 búsquedas y llevas 4 o 5 minutos con ellos y no has conseguido encontrar la pieza, ya enseguida se marchan. ¿Y se marchan a hacer qué? Se marchan en ese nado a coger un tablet. Ok. Interesante, muy interesante. O sea, más o menos para tener una idea, cuando te ha tocado, digamos, esto que comentabas de la espada de luz, que has tenido que ir a buscar las piezas en concreta, ¿cuánto tiempo has tardado en encontrar la pieza? Pues podemos decir a lo mejor 7, 8 minutos más o menos, entre 7, más de 5 y alrededor y menos de 10, más o menos, para coger una franja, por el tiempo concreto no me acuerdo. Sí es verdad que, claro, una vez que te metes a hacer el pedido, pues esas 2 piezas solo al final me cuesta mucho más el envío a casa que las 2 propias piezas. Entonces normalmente ya te metes en el catálogo y empiezas a coger otro montón de piezas más para decir, pues mira, los 25 euros que me cuesta el envío, me los voy a gastar en piezas hasta llegar, en vez de 25, al final te acabas gastando 50 o 100, pero dices, el envío me sale gratuito a partir de cierto dinero. Claro. Y en las últimas veces que has estado, digamos, con la experiencia online, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado de que has tenido que comprar esas piezas y has dicho, ostras, el envío, ya que estoy, me agrego otras más? Sí, siempre. ¿Qué es siempre? ¿De las últimas 10, las 10 has agregado más piezas, por ejemplo? No han sido tantas porque no me he metido tantas veces, pero las 3 o 4 veces que habré hecho la compra, todas las veces he agregado más piezas. Ok. Vale, fenomenal. Bien, déjame volver un poco a la parte más del momento antes de la compra, antes de que os dirijáis a la tienda física y eso. Habías comentado que Olga, tu mujer, sí es cierto que siempre os anima a jugar eso, porque entiendo que preferirá que paséis tiempo con eso, con Lego, más que con la parte más digital, como comentábamos antes. Vamos a decir que es una supporter, ¿no? Podemos decir que es una supporter de que os divirtáis con Lego. Eso es. Habías comentado el tema de la creatividad también, de que puedan crear, digamos, sus propias, en este caso habías comentado una casa, con algo predeterminado ya, con algo que venga escrito y tú lo hagas y te lo quedes ahí, sino que puedan hacer otro tipo de cosas. Eso es. Pero has mencionado una parte de lo que decía antes, de que jugar en exceso. ¿A qué te refieres con eso? La verdad es que si lo he mencionado no soy consciente. No soy consciente. Desde luego en mi mente jugar en exceso con los Lego al respecto de mis hijos no existe. Sí tengo la conciencia de jugar en exceso o pasar demasiado tiempo con pantallas. Eso es algo que supongo que nos pasa a muchos padres hoy en día, pero a mí desde luego sí me ocurre. Y sí es algo que a mí no me gusta demasiado. No me gusta demasiado. Sé que tienen sus momentos, sé que esas pantallas, y más en los tiempos de pandemia, muchas veces están jugando con un juego y al lado tienen un ordenador con una videoconferencia con un amigo online, porque, bueno, pues ahora
se está empezando a abrir un poco la mano, pero durante muchos meses no se ha podido quedar y ha sido una forma de socializar que han aprendido en este año mucho. Entonces, bueno, a mí no me disgusta del todo porque sé que es una forma de socializar, pero frente a eso, hacer otro tipo de juegos, ya que todo no tenga que ser digital, sino que tengan temas más físicos, más deportivos, incluso más de salir de casa, ahora que parece que los temas se ponen un poco mejor, pues para mí todo eso es importante. En este caso del Lego no, porque es un juguete más de jugar dentro de casa, pero también es verdad que algunas de las construcciones, algunos de los muñecos, pues si vamos a hacer alguna cosa afuera, se los suelen llevar guardado en algún bolsillo. Ajá. Ok. En ese momento, digamos, cuando quedaste en casa y decidiste jugar a Lego, ¿qué otra alternativa habéis considerado, además de los Legos? En principio, la otra alternativa que teníamos, es lo que he comentado antes, eran las pantallas. Si no es pantallas, es Lego. Si no es pantallas, es Lego. Normalmente es así. Es verdad que tenemos algún otro juego y demás, pero básicamente en casa son las dos, digamos, las dos alternativas que mandan. Alguna cosa, sí es verdad que en la pandemia, cuando estuvo los temas más complicados, estuvimos confinados en casa. Sí es cierto que los domingos por la tarde nos pusimos como reto jugar a juegos de mesa durante 1 hora más o menos, los 4 juntos. O sea, ¿y esto cuándo has dicho que empezó? ¿En la pandemia? En la pandemia, cuando estábamos confinados, y luego hemos estado haciendo la dinámica, pues digamos, durante unos 3 meses, 4 meses, una cosa por el estilo. ¿Y cómo surgió ese objetivo? Bueno, porque a ellos dos, a los niños, sí les gusta jugar a juegos de mesa y normalmente, ya sabéis, reyes, abuelos y demás, llega un momento dado que se acaba el portfolio de cosas que comprar y entonces acabas diciendo, pues mira, traes algún juego de mesa que algo jugarán. Y en un momento dado había algún juego de mesa pues que para jugar uno solo o dos solos pues era aburrido. Y en este caso era un juego que se llama Party Kids, que digamos que tiene como una serie tiene unas tarjetas y cada una tiene como una actividad a realizar, pues un Pictionary, las películas de toda la vida, cosas con sonidos. Entonces es un juego que es razonablemente sencillo para poderlo jugar los 4 y son partidas que son rápidas y bueno, pues nos pareció también una alternativa, como digo, más sana a la eterna pantalla y que incluía más fácil el despliegue que a lo mejor ponernos a jugar con unos Lego. Cuando dices el juego el Party Kids, que entiendo que es la parte, digamos, del juego de mesa, que es una partida más rápida, ¿qué significa rápida? Que a lo mejor podemos jugar la partida completa en unos 20 minutos, 30 minutos, una cosa por el estilo. Porque si no, si tarda más de 20 minutos, ¿hay algún problema? No, bueno, más que nada que si tenemos que estar mi mujer y yo, nosotros como entiendo igual que la mayoría de padres, hay muchas cosas que tenemos que hacer en casa. Hay que hacer coladas, hay que hacer comida, hay que preparar una serie de cosas, uniformes de colegio, etcétera, etcétera. Pero en el caso ese, digamos que vosotros tengáis que hacer cosas y los niños se queden jugando solo con este juego de mesa, ¿no lo habéis tenido en cuenta? ¿Lo habéis probado? Sí, con este juego de mesa en concreto no se divierten, porque necesitas jugar por lo menos 4 personas. Vale. Con este en concreto 4. Sí tienen otros juegos como Virus, por ejemplo, que es un juego de cartas que sí pueden jugar 1 contra 1 y ese también han jugado bastante. Lo que pasa es que es verdad que ya ha pasado algo de tiempo y ya no lo utilizan todos los días. Se han cansado un poco de él, por decirlo de esa manera. Claro. Se han cansado en el sentido de que ya siempre el mismo juego. Sí, tienen varios, pero bueno, los niños, al menos los míos, pues se cansan razonablemente rápido. Quiero decir que un juego a lo mejor les puede durar 3 meses, 2 meses, pero después de eso ya pasa un poco al cajón y tarda un poco de tiempo en volver a apetecerles jugar con él. Pero espera, hay algo que no me está cuadrando, porque claro, se cansan del juego, joder, pero los Legos son las mismas piezas siempre, ¿no? Pues quizás el motivo exacto del por qué, quizás es porque juego yo más con ellos o porque a mí también me gusta mucho el Lego. El caso es que con los Lego no es un juego del que se cansen. Ok. Vale. Es decir, pero entiendo que ellos también, solos a los Legos, también juegan sin que tú estés. Sí, sin ningún problema. Se montan... De hecho, tenemos aquí una cosa curiosa, que es que al mayor de mis hijos le han enseñado en el colegio con una aplicación de tablet que es gratuita
hacer películas de stop motion, estas que se van moviendo como pasito a pasito las piezas, ¿no? Entonces, él desde el día 1, como le gustan muchísimo los Legos, se llevó al colegio pues, un puñado de muñecos para ir haciendo su historia con los muñecos de Lego. Entonces, él de vez en cuando en casa, ahora los últimos tiempos, desde que le han enseñado a manejar esa aplicación, pues muchas veces en casa monta su pequeña historia. Y de hecho le hizo un vídeo a mi madre, muy gracioso, en el que le representó a mi madre con un muñeco de Lego y se fabricó a sí mismo, a mi hija y a mis 3 sobrinos, y hizo un pequeño vídeo como si mi madre les llevara a comprar unos helados, etcétera. Hizo toda esa representación y se lo regaló a mi madre, pues ahora mismo lo recuerdo, por el Día de la Madre o por su cumpleaños o en un evento así un poco especial. Le llevamos el vídeo, a mi madre le encantó, claro. Bueno. Y se inspiró, digamos, con los muñecos de Lego, ¿no? Sí, con los muñecos de Lego, que es para él pues, su juguete, el que más le gusta o el que más le entretiene, más allá de la consola de turno, y se inspiró con eso y con lo que le enseñaron en el colegio. Interesante, interesante. Déjame volver un poco, porfa, al momento, digamos, de la compra. Ya, de nuevo, día feo, empecéis a jugar, hostias, no podemos construir lo que queremos, nos faltan piezas, consideráis la parte online no, para ese momento quizás para lo que estabas buscando no era lo mejor, estabas buscando el reto del vaso, que quizás en la parte online es un poco chunga. Claro. Cuéntame un poco, ¿dónde está ubicada la tienda esta a la que habéis ido? Vale, esta tienda está en La Vaguada. En Vaguada, ok. ¿Os queda cerca o lejos de casa? Unos 10 minutos en coche, un poquito más quizás. Vale, ok. ¿Cómo es la conversación desde vuestra casa a la tienda? Que no me la quiero imaginar, pero... Claro, es puro nervio en el coche, ¿no? Los dos con su cabeza bullendo de ideas, los dos tienen en la cabeza lo que quieren construir y es todo el rato, pues yo voy a coger estas piezas, pues yo las otras, pues yo no sé qué. Además, en este caso concreto, con esa emoción de voy a coger el cubo, el mismo que hace papá, y voy a ver cómo lo construye él para meter todas las piezas que pueda. Y luego también ese pequeño, digamos, yo creo que reto a ver quién de los 3 era capaz de meter más piezas dentro del cubo, ¿no? O las piezas más adecuadas dentro del cubo. Claro. Importantísimo esto, déjame que haga una pausa. Fijaros cómo lo que comenté antes, ya hay una parte, digamos, al lado del diagrama de fuerzas en el Miro, que hay 3 diferentes tipos de energía. Cuando al final uno pasa por este proceso, que es la energía más que nada de lo funcional, es decir, oye, qué tan complicado es este nuevo producto que estoy utilizando, y hay 2 que normalmente no se habla nunca, que son emocional y la social. Y fijaros cómo en este momento específico, cuando Félix está contando el camino desde la casa a la tienda a comprar el Lego, esa parte de los niños de decir, oye, yo quiero comprarme las piezas para hacerlo como lo hace papá. Hay mucha energía, digamos, emocional metida ahí dentro que quizás a veces no se tiene en cuenta, pero que en este caso creo que es fundamental. Gertrude y Alex, otra pregunta, fenomenal. Adelante. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dale. Félix, y cuando van al centro comercial en el coche, sí. y cuando llegan al centro comercial, que su objetivo principal es comprar Legos, ¿no? Pero eso implica otras actividades en el centro comercial que también os guste hacer. No. A ver, bueno, no, y sí quiero decir, actividades como tal no. Sí es verdad que en este caso, por ejemplo, que estoy contando, no, porque teníamos muy claro el foco de ir a la tienda de Lego, ¿no? Sí es verdad que cuando vamos a este centro comercial, que además lo que los conozcáis aquí en Madrid pues es muy grande, tiene muchísimas tiendas, hay otras 3 tiendas y solo 3 por las que podemos pasar, que son, 4 por las que podemos pasar. Una es la tienda Game, que está justo a la entrada, por si queremos alguno, tiene alguien interés en algún videojuego, que esta la vemos, pero la verdad es que pasamos poco. Y luego hay 2 tiendas más por las que podemos pasar. 3 tiendas más, perdón. Hay una tienda de variantes donde venden aceitunas, patatas, etcétera, que nos gusta mucho en casa y de vez en cuando pasamos por ahí también. Hay una tienda de chucherías, donde mi mujer y mis hijos, a yo quizás menos, pero mi mujer y mis hijos, que son golosos, también les gusta picar un poquito de algún caramelo o alguna cosa para llevarse luego a casa. Y enfrente de la tienda de Lego está la tienda de Disney, en la de Disney. Entonces, en la tienda de Disney, mi hija, por ejemplo, en ciertos momentos ya va desarrollando su personalidad
femenina, me disculparéis si alguien me tacha de machista por decir esto, ¿no? Pero una personalidad a la que le gusta la ropa, le gusta un poco ese tipo de cosas y le gusta de vez en cuando entrar, porque mi hijo, por ejemplo, tiene interés cero por ese tipo de cosas y le gusta meterse dentro, pues a ver si ha salido un jersey de Frozen o unas zapatillas de no sé qué o un pijama de la Sirenita o algo por el estilo, porque ella también tiene ese tipo de intereses. Pero de toda la vaguada, las únicas 4 tiendas por las que pasamos son estas. Vale, vale. Y como digo, solamente la excusa es ir a la tienda de Lego. O sea, es muy raro que... Sí, si no, no vamos a la vaguada. Pero ya que estáis, digamos, ahí por el Lego, o sea, os das una vuelta por las otras, ¿no? Si estáis. No todas las veces, como digo, esta vez, por ejemplo, que llevábamos esa emoción en concreto de la construcción, del Lego y demás, prácticamente fue ir corriendo a la tienda, disfrutar y salir corriendo de la tienda para llegar a casa lo antes posible a construir. O sea, había una energía ahí acumulada de ir a la tienda que necesitaba. Ok, interesante. Vale, entonces, emoción a tope, pieza esta, la otra, me voy a construir esto, quiero hacer lo que hace papá. O sea, aparcáis el coche en el parking, salís, ¿y qué pasa luego? Según salimos, ya tengo el sitio en la vaguada que está al lado de la entrada que me lleva muy cerca de la tienda de Lego. O sea, ya sabes dónde aparcar, dónde aparcar para tardar menos tiempo. Sí, ya sé dónde aparcar para ir menos tiempo. Ok. Y ya desde ahí subimos y, bueno, como digo, el camino es prácticamente a la carrera hasta que llegamos a la tienda los tres. Además, si es verdad y que en estos tiempos de pandemia más todavía, me gusta ir a horas en las que espero que no haya demasiada gente. Entonces, intento ir... La tienda además tiene ahora mismo un aforo limitado, entonces me gusta ir a mediodía. Cuando digo mediodía, pues entre la 1 y las 4, entre la 1:30 y las 4 o algo así, de manera que, si es posible, pues comer en casa temprano o ir muy pronto y comer un poquito más tarde. ¿Y eso por qué? Porque habéis ido en un horario que no esté, digamos, en esa franja y no os habéis sentido cómodos o qué ha pasado? Un poco por la cantidad de gente que pueda haber en la tienda. Además, incluso las personas que hay en la tienda pues ya nos empiezan a conocer bien. Incluso aprovecho y te cuento un pequeño chascarrillo, ya que me preguntas que la última vez me ofrecieron trabajo en la tienda de Lego. Sí. ¡Ostras! Me comentaron que hay una persona que hacía los botes de piezas igual que yo y que en plan de broma les dijo, oye, pues estaría chulo trabajar aquí. Empezaron a hablar y les dejó el currículum y le cogieron, ¿no? Y entonces a mí me comentaron, entonces me dicen, así que ya sabes, si te apetece dejarnos el currículum, te vienes a trabajar. Digo, hombre, mira, estoy muy contento haciendo mi trabajo donde lo estoy trabajando y demás. Digo, pero si las cosas se tuercen, pues no es una mala opción venir aquí y dejaros mi curry, o sea que... Vale, interesante. Vale, ok. Vale, apagas el coche. ¿Qué hora era más o menos cuando habéis llegado a la tienda? En este caso sería alrededor de fuimos un poquito más tarde, serían como las 2:30 de la tarde, una cosa así. Ok, 2:30 de la tarde. Gente, lo que habías dicho, ¿no? Normal, poca relativamente. O sea, sí estaba poca. En el centro comercial si había algo más, en la tienda prácticamente nadie. ¿Y qué pasa entonces? Entráis a la tienda y esto que era una liberación, es como soltar a los toros en San Fermín, ¿no? Algo así. Sí, bueno, aquí es verdad que es como los toros en San Fermín, pero la procesión va por dentro, ¿no? Porque entran los dos en la tienda y es como si entraran en un mundo mágico. Aparte, la tienda está muy bien decorada, tienen un montón de sets también construidos, hay las novedades que te las suelen poner justo delante de la tienda. Entonces, primero es un poco dar un pequeño paseíto para ver lo que hay en la tienda, las cosas nuevas que hay, y luego, como teníamos el foco muy claro, pues en este caso sí que es ir directamente detrás del mostrador donde tienen los cubos, coger cada uno nuestro y empezar a coger piezas y empezar a montar. ¿O dividís? ¿Cada uno va por su lado o normalmente lo hacéis juntos? En este caso en concreto fuimos los tres juntos porque lo teníamos claro. Si es verdad que en otras ocasiones pues el tipo de Lego que le gusta a cada uno es diferente. Entonces mi hijo se suele ir por un lado a ver unos tipos de Lego que le gustan más, mi hija por otro, y yo sí suelo acompañarles un poquito a los dos, pero también tengo unos Lego que me gustan a mí y entonces nos dividimos dentro de la tienda. Vale, ok. Y
Ok, entonces llegáis, cogéis los cubos, vais a por lo que estabais buscando, ¿os lleváis algo más además de eso? En este caso, además de cubos, teníamos el objetivo claro que íbamos a comprar también unas planchas para poder poner las casas encima. Ok, ok. Además de eso que teníais planificado, ¿alguna otra cosa más? No, era esto, venir al cubo, disfrutar la experiencia y luego salir corriendo a casa lo antes posible a construir. No, en este caso, además de las otras tiendas que podemos visitar, no vimos ninguna. O sea, me gusta esa frase, salir corriendo a construir. O sea, te la escucha, digamos, un arquitecto, vamos, también te ofrecería trabajo, ¿no? Cuéntame un poquito, porfa, has dicho dos cosas que me han interesado. Uno, has dicho que la procesión va por dentro. ¿Qué significa eso? Sí, que cuando entran dentro de la tienda es verdad que están muy nerviosos, pero por ejemplo no son niños que entran y se pongan a gritar o a salir corriendo dentro de la tienda, etcétera. Es decir, son niños que son capaces de contener esa emoción dentro de que les ves las caras y están felices y demás, pero entran con calma, no pegan gritos, van mirando las cosas, si me quieren llamar la atención sobre algo en concreto, vienen y me llaman, no me llaman a gritos de la tienda de un punto a otro. Entonces a eso me refiero con que va por dentro, ¿no? Con que dentro de que exteriorizan y tienen las caras y ¡ah, mira qué bien, papá, mira esto, mira lo otro! Pero no sería raro encontrármelos gritando en cualquier sitio, llamándome la atención a voces dentro de un sitio. Ok. Interesante. ¿Cuántos habéis gastado en esto, más o menos? Pues este día fueron unos 80-90 euros. 80-90 euros. ¿Había alguna pieza que esté en descuento? ¿Había alguna promoción? ¿Habéis aprovechado algo de eso o no? En este caso no. Sé cuándo están las promociones, que son en junio sobre todo, que hacen renovación de stock en verano. Y entonces sets que tienen antiguos y suelen hacer alguna promoción de 2x1 o el segundo al 50%, cosas por el estilo. Pero en este caso no, además no era lo que veníamos buscando, no era el foco que teníamos. Déjame que haga una pausa, ya estamos a punto. Quiero cerrar a las 10, así después quedan 20 minutos para discutir, pero a veces normalmente pensamos de que todo el tema del producto normalmente está regido por el precio, y yo cada vez que sigo haciendo esas entrevistas cada vez me doy cuenta que no es así. Sí puede ser que el precio a veces pueda pasar, obviamente si es algo que no te puedes permitir, pero yo creo que con lo que estás contando, con la energía que había en ese momento, si te hubiesen dicho que en vez de gastarte 80-90 te tenías que gastar 150, te lo gastabas igual. Claro, siempre como tú estás diciendo, ahí hay un límite, ¿no? Hay un punto en el que no. Sí. Pero yo de hecho en este caso porque veníamos algo muy enfocado. Si venimos a buscar un regalo de cumpleaños o algo por el estilo, siempre le obligo a mi mujer a venir con nosotros. Que no es que venga obligada a punta de pistola, ¿no? Pero que venga con nosotros porque sé que ella nos va a poner la cordura en un momento determinado y decir, oye, hasta aquí. ¡Ostras! Pues dejarme que haga otra pausa. Ya vemos el rol que juega Olga, la mujer, en esta familia, ¿no? O sea, es básicamente la que soporta, la que promueve la creatividad, la que promueve y la que pone, digamos, el balance entre todos los Lego fans que existe, digamos, en la familia. Hostia, es interesante, pues mira tú lo que acabas de comentar. Me gustaría indagar un poco más, pero no lo vamos a hacer. Me hubiese gustado que me cuentes alguna experiencia que haya sido con Olga a la tienda y que os haya puesto un poco ahí en línea para el tema del precio. Vuelvo al tema que decía antes. Para mí hubo tanta energía, digamos, ese día que si te hubiesen dicho que era más caro, estoy seguro que lo hubieses pagado. Mi hipótesis, pero vale. Lo digo más que nada para que entendáis de que el precio a veces no es todo. El precio no es todo. El precio es importante, pero a veces, digamos, si tienes una situación en esta como donde la energía, la emoción, las ganas de, lo has dicho tú, salir corriendo para construir son tan grandes que quizás, o sea, el precio en este caso hubiese pasado, entre comillas, un poco desapercibido. Vale, voy a dejar un par de minutos, yo creo que más o menos ya lo tenemos. Voy a dejar un par de minutos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Félix, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Félix? Se me ha quedado dando vueltas por ahí. Yo prometo ser sincero igual que lo he sido con Fede. ¿No? Bueno, muy bien, vamos entonces sí, ya vamos directamente a las herramientas. Yo más o menos como para que
como para que veáis, básicamente esto normalmente lo que hago cuando este tipo de entrevistas... No se ve Fede por el fondo. No. Me voy a quitar un segundo del fondo. Itzy, no me odies. No me odies por quitarme el fondo un segundo. Vale. Creo que vale la pena. Vale. Esto es básicamente normalmente lo que intento hacer, lo que intentamos hacer cuando hacemos este tipo de entrevistas. Al final, lo que intento dibujar aquí es el timeline, que es el mismo que está en el Miro, y lo que voy haciendo es, a medida que voy haciendo preguntas, es indagar, ver cuáles son las palabras que se ve, ¿no? ¿Se ha visto? Sí. ¿Cuáles son las palabras por las cuales quiero poner un poco más de énfasis? ¿Cuáles son los momentos, los eventos donde creo que han generado, digamos, un impacto que tiene sentido a lo largo del timeline para ir pasando de una fase a la otra? Sí, es cierto que este caso ha sido un poco particular porque básicamente este caso era algo que Félix, digamos, no había comprado, no es la primera compra que hace. Entonces es más, digamos, el tema de decir por qué Félix sigue eligiendo Lego para un cierto tipo de jobs. Entonces, bueno, era un poco más el volver a decir por qué sigue contratando Lego para satisfacer, digamos, esa necesidad o digamos, esa situación en la que se encuentra. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y voy a ir al Miro, ¿vale? A ver, y esto, porfa, esto lo vamos a hacer muy dinámico. Empezar, si queréis, ya podéis volver a mostrar vuestras bonitas caras, rostros, y vamos a empezar por la parte del diagrama de fuerzas. Me interesa. ¿Quién quiere empezar, digamos, a empezar a comentar cuáles son los push, qué es lo que atrae, el hábito a veces que puede hacer que no compre el ego, la ansiedad? Cualquiera, feel free. Desmutearos y darle. Sí, yo una cosa, tenía dudas con el tema de lo de la solución nueva, ¿no? En este caso me sonaba raro, ¿no? Atracción, solución nueva, cuando estábamos hablando todo el rato de Lego. Entonces, entre lo de solución nueva y presente, yo creo que he mezclado cosas. No sé muy bien cómo... No importa. Vale. No importa. O sea, refresco un poco el concepto. Esta parte de aquí es cuál es la situación, digamos, cuál es la situación actual en la que se encuentra, digamos. Y esto básicamente es cuál es el estado, cómo, digamos, esa nueva situación en la que el usuario normalmente se proyecta con ese nuevo producto es, ¿vale? Entonces ahí puede haber una atracción que haga que ese usuario se vea, digamos, atraído por contraer, digamos, o adoptar esa solución, o la ansiedad que esa nueva solución puede generar. Quizás en este caso, aquí la ansiedad, por lo que veo, es muy poca. Normalmente esto cuando haces un cambio de un producto a otro, aquí sí es cierto que salen muchísimas más cosas, pero es probable que en este caso no, porque era una cosa que él, digamos, ya había hecho, digamos, otras veces, y esto, digamos, ya se ha reducido. Es decir, aquí no hay, o sea, Lego no tiene que como convencerlo, porque él ya sabe, digamos, lo que es. Entonces aquí quizás la fuerza, digamos, de la ansiedad quizás es menor. ¿Te respondo, Roberto, más o menos a la... Sí, es que no sabía si realmente la nueva solución era comprar en online o eso, pasarse de la compra física a la compra online o porque ya estaba comprando en Lego, ¿no? Era un poco esa la duda. Interesante. Venga, vamos a revisar esto. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuáles son las situaciones, digamos, que lo empujan a volver a repetir la compra en Lego? Mira, os decimos las nuestras, ¿vale? Claro. Mira, la situación actual, ¿no? Que los niños siempre están pegados a la tablet, y lo que quiere es justamente eso, ¿no? Que no estén tan pegados a la tele o la tablet. Quiere distraerlos de eso. Y luego también ha visto que luego es un juego del que no se cansan, por tanto ahí hay un impulso, ¿no? Y el otro, que también creemos que es un buen impulso, es el de los vídeos con los muñequitos. Eso es muy, muy creativo y creo que los atrae. Eso es nuestro. Luego el hábito del presente. Sí, exacto. Que el hábito es ese, apenas tienen oportunidad los niños, pues se van a la tele, a la tablet a jugar, ¿no? Y eso, ese es un hábito a cambiar, ¿no? Y es lo que pretendemos cambiar con el producto del Lego. Atracción a la solución nueva, ¿no? El hecho de ir a la tienda en sí, ¿no? Con todo eso lo que contaba de la procesión va por dentro y todo eso, pues es un atractor, vamos.
igual que ir a comprar piezas específicas que son difíciles de encontrar y que además hay ansiedad por tener esa pieza y acabar la construcción, pues eso también impulsa la parte de online. ¿Online o física? Bueno, sí, o física, pero bueno, era un post-it de cada uno. Sí, interesante. ¿Habéis visto que, por ejemplo, en base a cómo lo contaba Félix, yo veía que creo que justamente a veces uno podría decir, oye, pero la experiencia más online es un poco más limitada que la física? ¿No creéis que está diseñada a posta para que sea así? Para que cuando tengas que hacer algo, digamos, y no lo puedas hacer en el online, te vayas a la parte física y viceversa. Es que se complementan muy bien, es lo que hemos visto nosotros. Es brutal, es brutal. A mí sí es cierto lo que me genera, digamos, veo aquí algo muy emocional / social. O sea, el hecho de que los niños se puedan sentir de que están, tener, digamos, esa sensación de que están construyendo lo mismo digamos, que Félix, es algo que para mí atrae muchísimo como para que la compra digamos, se repita. Y después el hecho de hacerlo todo juntos, ¿no? Es una actividad social, es como que, oye, vamos con papá a la tienda. Es como un ritual, ¿no? Exactamente. Muy de acuerdo con lo que decís de lo que empuja, es el hecho de, digamos, esa sensación de decir, oye, estamos en casa y lo que queremos es que no se pongan con la parte digital. Vale. Ansiedad. Y abajo la ansiedad de la solución. ¿Quién ha puesto lo de ansiedad? Lo de la compra online complicada, no es una experiencia familiar. ¿Quién ha puesto eso? Sí, eso creo que lo he puesto yo. No me acuerdo, pero sí, más que nada por lo que hablaba antes, ¿no? Porque la compra, o sea, se ha estado hablando del cómo lo guay que es incluso el viaje, ¿no? En coche con los niños, que suele ser algo que no suele ser una buena experiencia. Incluso ahí era una buena experiencia, pero que en cambio la parte online, pues primero era complicado, solo se utiliza para encontrar las piezas que quiero y además los niños se cansan rápido. Entonces pierde mucho valor, ¿no? Lo estamos utilizando solamente pues, para esa necesidad de lo que comentaba Félix, de la espada, ¿no? De cosas muy concretas. Que bueno, luego el tema del precio, ese mínimo de envío, yo pensaba que iba a ser algo que iba a echar para atrás la compra, pero resulta que es incluso bueno para el ego, ¿no? No bueno para... que compren más de claro, lo que porque te hace comprar más. O sea, esas cosas realmente te llevan a pensar que, joder, está... Aquí por explicar ese pequeño detalle, Roberto, es que, claro, si tú haces una compra, por ejemplo, de 5 euros, te cobran 25. Claro. Pero cuando la compra pasa de 60 o de lo que sea, entonces ya el envío es gratis. Es un poco el truco que tienen aquí, como muchos otros, ¿no? Claro, porque entonces esos 25 euros los estás utilizando en piezas, no los estás gastando en el transporte. Claro. Por eso digo que está bien pensado. Pues es interesante como eso, en vez de ser una ansiedad, a veces es un trigger o es algo que genera, o podríamos ponerlo, o sea, no sé si realmente es algo que empuja, pero es algo que obliga a gastar más, prácticamente seguro. Y de hecho creo que lo has dicho, ¿no, Félix? Es decir, de las últimas 2 o 3 veces, o sea, te ha gastado como para que te compense el envío. Sí. Además es un poco la situación, además un poco que estábamos diciendo incluso en la tienda online, ¿no? Es decir, la posibilidad reducida que hemos tenido también durante estos meses, aunque antes también pasaba, pero quizás estos meses más todavía, ¿no? La posibilidad reducida de estos meses, pues de tener dinero invertido en ocio de cualquier tipo, pues hace que tengas algo más de dinero y entonces ese dinero dices, pues ¿dónde lo vas a invertir? Pues oye, pues en esto que nos hace felices a todos en casa. Interesante. Vamos rápido al timeline, que me interesa esto ver tantísimo, por aquí debe haber muchísimas cosas. ¿Cuál es el primer pensamiento? Claro, o sea, ese momento de decir, oye, yo creo que podríamos hacer algo diferente hoy. ¿Cuándo creéis que sea ese primer pensamiento? Cuando reflexionan y hablan sobre que pasan demasiado tiempo en pantallas. Y claro, y ahí hay un contexto adecuado, ¿no? Es un día
perdona que lo diga así muy brutamente, es un día de mierda, es un día donde hay que quedarse encerrado, donde hay que pasar tiempo en casa, donde, o sea, es una situación muy, muy concreta. Por eso a veces es importante también entender el contexto aporta muchísimo, muchísimo valor. Claro, y ahí entonces es como que esto prácticamente no, entre comillas, no existe. O sea, aquí no hay una búsqueda pasiva, aquí directamente es, oye, ¿cuáles son las alternativas que tenemos a la hora de decir, oye, nos quedamos en casa, día feo, se nos cancelaron los planes, ¿qué pasa? ¿Y aquí qué están? Bueno, yo creo que lo has mencionado, Félix, pero juegos de mesa, tema de la parte de la parte gaming, Lego, y al final, muy rápidamente, o sea, claro que esto pasa muy rápido, pero ¿por qué pasa rápido? Porque no es la primera vez que está sucediendo esto. O sea, esto ya ha pasado otras veces y esto hace de que prácticamente no dure nada. Imaginaros, los pongo un momento en otro contexto, imaginaros que estáis por comprar una casa. Esta parte de aquí tarda mucho tiempo. O sea, esto a veces son años, meses. O sea, aquí quizás en esa situación se puede sacar mucho más chicha, pero aquí yo creo que es muy rápido, esto pasa muy rápido. ¿Vale? La decisión me interesa. La decisión, o sea, este momento de decisión. ¿Cuáles son los motivos o las cosas que Félix, digamos, considera a la hora de poder decidir y decir, oye, nos quedamos con Lego? ¿Cuáles son, digamos, esos trade-offs que hace? O mejor dicho, ¿por qué elige Lego? Básicamente, en lugar de un juego de mesa o la solución, digamos, de gaming. Bueno, porque es la solución que, bueno, que ayuda más a la familia a alimentar la creatividad. Ok, interesante. Ok, interesante. ¿Qué más? Porque, bueno, es el juego, por así decirlo, que integra más a la familia. ¿Y cuáles son las variables que entran ahí en un juego? El tiempo, me viene tiempo, es decir, ¿qué hubiese pasado si en vez de jugar a la parte, digamos, del Lego, se hubiese puesto a jugar un juego de mesa, por ejemplo? Quizás ahí no le hubiese dado tiempo, como he dicho antes, a hacer otro tipo de cosas. Lo que has dicho también, Mauricio, lo del tema de poder fomentar un poco, digamos, la creatividad, el poder, digamos, que sean un poco más creativos. ¿Qué más? Me gusta esto del reto. Lo de dar, digamos, como si fuese, digamos, elegir algo que dé un challenge como para... Pero no, esto creo que está también fomentado con el tema de fomentar un poco más la creatividad. ¿Qué más? Ese post yo lo puse, pero más que todo porque era la decisión de ir a la tienda física o a la tienda online. Entonces la experiencia de usuario no era la misma. Bueno, era mucho mejor la experiencia de usuario yendo a la tienda física. Entonces, pues él comentaba del reto de quién podía meter más piezas dentro del cubo. Entonces, pues era un elemento decisor que contribuía a que hubieran más elementos para elegir la tienda física. Interesante. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, no ha sido también un tema propio del mismo Félix? Que él tenía ganas también de armarse su Lego y quizás sabiendo que los niños son bastante dados a compartir esa actividad con él. No sé, Félix, corrígeme, aquí yo estoy asumiendo en base a lo que he escuchado, pero justamente estás aquí para confirmarlo. No, pero efectivamente, sí, desde luego. O sea, igual que ellos construyen, a mí me encanta, es un juguete que me ha encantado desde que era pequeño. De hecho, sigo teniendo mucho Lego del que tenía cuando era pequeño. Y para mí sí, es decir, de hecho, cuando son otros tipos de eventos, ellos compran más sets construidos ya, porque tienen esa idea de, oye, quiero esta construcción de Star Wars o de Harry Potter o de lo que sea. Y yo siempre cojo el cubo con esa intención de construir algo de forma más libre, que es lo que más me divierte ahora. Claro. ¿Hasta qué punto no quieres convertirte tú, digamos, entre comillas, ahí en un niño y a la vez que compartes tiempo con tus hijos también, ¿no? Sí, efecto. Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y esa parte de
de convertirme en un niño, poder compartir con ellos estas experiencias de cuando yo era un niño y no sé si llamarlo que no he madurado todavía, como sea, ¿no? Pero esa parte que todavía me queda de poder divertirme con ellos con temas infantiles y tal y compartirlo con ellos, todavía para mí es importante. Interesantísimo esta parte. ¿Vale? Y ahí vemos... Sí. 5 minutos. Muy bien. Solamente comento una cosa más. Esa es la parte interesantísima de esto. Vamos a ver ahora cuando saquemos los jobs, pero para mí eso juega un papel bastante interesante. O sea, que uno normalmente puede pensar, oye, y esto es solamente para niños, pero quizás no. Entonces, oye, vamos a poner un poco el gorro de Product Managers y pensar que sois Product Managers de Lego, ¿vale? Me da igual si es tienda física o tienda online, pero Product Managers de Lego. ¿Cuáles son los jobs que creéis por los cuales la gente contrata Lego o compra Lego? Ir poniéndolo aquí, ir poniéndolo en post-its en algún sitio, pero pensarlo desde el punto de vista de decir, oye, soy Product Manager, acabo de escuchar esta entrevista fantástica con un usuario que compra, que normalmente a veces es complicado de conseguir. ¿Cuáles son las cosas que haríais como Product Managers en base a lo que habéis escuchado? ¿Qué me digas? ¿Qué se os ocurre? Cambiar la experiencia de usuario de la tienda online. Ok. Si no miras... Bueno. Vale, ¿qué más? Tipo de usuario también. Hablar con otro tipo de usuario, porque este usuario tiende a no comprar kits, ¿no? Pero yo puedo tener otro público que tiende a comprar kits y a lo mejor para ese público la experiencia online, es decir, es diferente, ¿no? Entonces, sí, corroborar hipótesis, sí, para otro tipo de usuario que no compre piezas sueltas sino kits, ¿cuál es la experiencia o cómo le va, ¿no? Con la parte presencial y en la parte online. Sí, de hecho, yo creo que son experiencias totalmente diferentes. Públicos diferentes, modelos de negocio diferentes. Y quizás el job no es diferente. O el job puede ser el mismo, ¿no? Es decir, el motivo por el cual tú compras el Lego sea en la tienda online que en la tienda física, al final es el mismo. Pues puede ser que no, porque suponte que yo compro kits, ¿no? Y a mí lo que me gusta es tener mi estantería llena de cosas armadas y que no las voy a tocar nunca, ¿no? O soy coleccionista de kits de Lego porque sé que dentro de 10 años eso ya no va a estar y eso va a valer mucho dinero. Sí, creo que hay públicos diferentes. Cuidado, el hecho de que haya públicos diferentes no significa que el job no sea el mismo. Ok. Para mí en este caso, cuando él comenta esto, o sea, fijaros el contexto, ¿no? Es decir, básicamente cuando queremos armar un job, normalmente esto es un template, de nuevo, esto no tiene que ser obligatorio, como por ejemplo lo de las historias de usuario, o sea, se pueden cambiar, pero al final tú tienes una situación que sabemos cuál es esa situación donde cuando hay un día donde por ejemplo se nos cancelan los planes, no sabemos qué hacer y no queremos que los niños, en la ansiedad no queremos que los niños se pongan a hacer otra cosa que no sea tal y tal creativa, entonces aquí Félix puede tener un objetivo y al final qué es lo que lleva, digamos, a que eso suceda. Pueden ser muchísimas cosas, puede ser la parte que comentamos de que sea más una actividad social, el hecho de que comparta tiempo con sus hijos, el hecho de que él se sienta como un niño otra vez, a la vez que comparte esa pasión con los niños. Entonces, la pregunta es, imaginemos que ese es el job, es decir, con ese contexto, con ese objetivo, ¿creéis que la experiencia online y la experiencia física pueden aportar, digamos, a que ese job se cumpla? De diferentes maneras, sabiendo las limitaciones, pero de diferentes maneras. Sí, se complementan para que cumplas tu objetivo, ¿no? Correcto. El objetivo es armar la casa o lo que sea. Bueno, pues a lo mejor en la tienda física compro las piezas principales, pero online compro las que me faltan para terminarlo, ¿no? Correcto. Pero al final lo que quiero que veáis es que el job por el cual la gente contrata Lego, por más de que vaya por la experiencia física y online, es el mismo. O sea, el objetivo primario es el mismo. Ese objetivo, digamos, no
No a nivel de decir, en uno me compro la pieza más específica, en el otro no. El goal del job es el mismo, el job es el mismo. La diferencia es que hay dos maneras o dos medios para alcanzar ese job. Oye, me encanta, me gustaría seguir aquí muchísimo tiempo más, pero no podemos. Y a mí se me ocurren muchísimas cosas. El hecho de que vaya siempre a las mismas 4 tiendas, y si la gente, por ejemplo, de Disney supiese que quizás mucha de la gente que sale del negocio de Lego va a la tienda de Disney, ¿por qué no hacer una campaña conjunta, por ejemplo? O establecer alianzas Lego-Disney, ¿no? Entonces, correcto. Si compras en Lego, tienes un 15% de descuento en Disney. Correcto. Exacto. Y así... ¿no? Si compras en Disney, entonces tienes un descuento en Lego. Exacto. O, por ejemplo, lo que ha dicho del reto, ¿cuánta gente quizás más? O sea, aquí hemos hecho una entrevista, pero podríamos haber hecho 4 o 5 más, y ver realmente si eso que comentaba el del reto del cubo, coño, eso es algo que está, digamos, distribuido y hay otra gente que lo hace. ¿Por qué no? O sea, nos permitiría comunicar de una mejor manera, nos permitiría hacer marketing de una mejor manera. Vale, lo vamos a dejar aquí. No sé si os ha sido útil o no. Espero que por lo menos llevéis las 2 herramientas, la del diagrama de fuerzas y la del timeline. Si tenéis alguna duda, queréis empezar a hacer jobs, a practicar entrevistas, lo que sea, más que abierto a colaborar con vosotros. De hecho, he estado ayudando a una empresa por fuera de mi curro normal y la verdad que me lo he pasado fenomenal. O sea que si tenéis alguna duda o algo que queráis profundizar, más que encantado. Álvaro. Ha estado genial, Fede, de verdad. A mí personalmente me ha encantado, ¿vale? Entonces, he puesto en el chat el feedback, ¿vale? El enlace para que dejéis feedback a Fede y a su sesión. Por favor, sed generosos y valorarlo, cuanti y quali, y luego se lo hacemos llegar a Fede, ¿vale? Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación y quiero ir viendo cómo se van llenando ahí los feedback. Mira, ya hay un voto, que vayan subiendo, por favor. Si queréis materiales y libros, también, porfa, escribirme. Os dejo mi email aquí, me escribís, os paso material, vídeos, training, lo que queráis. Vale. Gracias. Gracias. Detengo la grabación, ¿vale?